¿Cómo están, hermanos? Dios los bendiga. Estamos fortalecidos en el Señor, amén, y bendecidos. Vamos a continuar, mis hermanos, con la serie El Camino hacia la Vida Cristiana. Sí, el tema número 7, que le titulé Jesús, el único camino. Si nosotros, mis hermanos, queremos ir hacia el camino de la vida cristiana, si queremos andar por el camino de la vida cristiana, pues necesitamos andar por el único camino, ¿no? ¿Y cuál es ese único camino? Pues Jesús, amén. Y mucha gente dice, mis hermanos, que para llegar al cielo solo hay que ser buena persona, algunos dicen, para llegar al cielo, ¿no? Y tratar bien a los demás. Otros dicen que basta con guardar los 10 mandamientos y con eso ya llegaste al cielo. También hay algunos que creen que todo el mundo terminará en el cielo porque Dios es demasiado amoroso para condenar a la gente al infierno. Así muchos piensan, de verdad. Y con tantos puntos de vista, mis hermanos, conflictivos sobre qué es el cielo y cómo llegar allí, una cosa sí es cierta, mis hermanos: no todos tienen la razón, así como tampoco todos los caminos conducen al mismo lugar. ¿Cuántos lo saben? Sí, pero encontramos una respuesta clara, mis hermanos, en la vida de Jesús. Amén. Y Jesús vino del cielo al mundo lleno de maldad, mis hermanos, porque la Biblia dice en Juan 1:4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y el versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Jesús, mis hermanos, fue Dios encarnado. ¿Cuántos dicen amén? Siendo tanto humano como divino, 100% Dios, 100% hombre. Y cuando Jesús estuvo en la tierra, mis hermanos, la gente le llamaba Mesías, que quiere decir el ungido, porque Él fue enviado para salvar al mundo. Vaya por favor al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Leemos este versículo, hacemos una oración y comenzamos con el tema. Evangelio de Juan 14:6. ¿Lo tiene? Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta tarde por tu hermosa presencia entre nosotros. Gracias, Señor, porque has tocado nuestros corazones. Nos hemos rendido ante tu presencia, nos hemos gozado, Señor, nos hemos deleitado en ti, Señor. Has traído paz a nuestro corazón y ahora queremos disponer, Señor, todos nuestros sentidos para escuchar tu palabra, para recibir tu palabra, porque tu palabra, Señor, es el alimento, tu palabra es la que nos sostiene, tu palabra es la que nos impulsa, nos alienta a seguir adelante. Gracias, Señor, porque tú eres la palabra. Bendito eres, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y en Juan 14:1, mis hermanos, Jesús les dice a sus discípulos, fíjense, les dice, no se turbe vuestro corazón. Y como siempre, mis hermanos, el significado de cualquier pasaje de la Escritura solo puede conocerse entendiendo el contexto. ¿Sí? Así que retrocederemos un poco y veremos qué es lo que nos lleva a la orden de Jesús de no se turbe vuestro corazón. Eso les dijo Jesús a sus discípulos, no se turbe su corazón. En Juan capítulo 12, mis hermanos, yo se lo voy a dar a manera de resumen. En Juan capítulo 12, Jesús le dice a la multitud, incluyendo a los discípulos, les dice que sería crucificado. En Juan capítulo 13, en la intimidad de una comida de Pascua, la comida que más tarde se conoció como la última cena, ¿verdad? Jesús les dice a sus discípulos que uno de ellos lo traicionaría. Luego le dice a Pedro que lo negará y desconocerá al Señor. Le dijo eso a Pedro. Imagínense, esa noche, ¿no? En un rato, en una misma noche, el Señor dio una cátedra, una enseñanza y dejó encargos y a cada uno le dijo lo que iba a hacer, ¿verdad? Y obviamente esto fue, mis hermanos,
una triste noticia para los discípulos, ¿no lo cree? El saber todas estas cosas. Y después de la última cena, antes de ser arrestado, Jesús les dice a sus discípulos en Juan 14:1, ¿lo tiene ahí? Dice, no se turbe vuestro corazón. Así que los discípulos, mis hermanos, tenían razones para estar preocupados. Jesús les acababa de decir que uno de ellos era un traidor, que todos ellos le negarían y que a él lo dejarían esa noche. Y todo esto preocupaba legítimamente, mis hermanos, a los discípulos. Sin embargo, Jesús les dijo, no se turbe vuestro corazón. ¿Qué significa esto? Jesús nunca quiso, mis hermanos, que tuviéramos una vida sin problemas. Él no dijo eso, porque hay un pasaje en las Escrituras donde dice que en el mundo tendréis aflicciones, ¿verdad? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero hoy en día la gente no quiere sufrir y van a los lugares donde está el letrero afuera en la calle y dicen, pare de sufrir, ¿no? Y se llenan esas iglesias, pero jamás paran de sufrir, porque los problemas siempre va a haber, ¿sí o no? Situaciones adversas siempre se van a presentar, la enfermedad, la escasez, la falta de trabajo, ¿verdad? Situaciones en el hogar. Y todo esto, mis hermanos, como le decía, le preocupaba legítimamente a los discípulos. Sin embargo, Jesús les dijo, no se turbe vuestro corazón. Y Jesús entonces no quería, como le dije, que tuviéramos una vida sin problemas, pero prometió, mis hermanos, que podríamos tener un corazón tranquilo incluso en una vida problemática. ¿Sí? En medio de la tormenta, tú puedes tener la paz del Señor. Y esto fue en cierto sentido una orden, mis hermanos, que Jesús les estaba dando a sus discípulos. La forma del imperativo de esta palabra, taracento, se pronuncia así, implica que ellos debían dejar de estar preocupados. No se turbe vuestro corazón. Dejen de estar preocupados. Él les decía que descansen sus corazones. Y eso sería una buena traducción, ¿no? O sea, no se preocupen. Descansen, que sus corazones descansen, estén tranquilos. Jesús no dijo, me alegra que estén preocupados y llenos de dudas. No dijo eso, ¿verdad que no? Sus dudas son maravillosas, desde luego. Él no se complace en la duda y en la ansiedad de su pueblo. Cuando vio que debido a lo que él dijo, cuando Jesús se dio cuenta, debido a la noticia que él estaba dando, los corazones de los discípulos se llenaron de pesar. Les rogó con gran amor Jesús y les dijo, les suplicó, ¿verdad? Les dijo Jesús que se consolaran. Eso fue lo que Jesús les dijo. Sus discípulos sintieron su partida como una tortura, ¿sí? Y fue entonces cuando Él los consoló con un discurso tan sencillo y glorioso que toda la cristiandad es deudora de su agonía, ¿sí o no? Mira, yo quiero decirte a ti que si tú estás pasando por una situación difícil, una situación dolorosa, en la que sabes que solo Dios tiene el control, esta palabra es para ti. El Señor te dice, no se preocupen. Eso es lo que el Señor les dice, no se preocupen. Que su corazón no se angustie. Descansen en mí, dice el Señor. ¿Sí? Y cuando tenemos problemas, mis hermanos, podemos pensar que si Jesús estuviera aquí con nosotros en persona, a nuestro lado, para poder hablar directamente, podríamos superar la prueba, como le pasó a Marta, ¿no? Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiese muerto, ¿verdad? Pero nos vemos tentados a pensar que podríamos confiar mejor en Él si fuera visible y estuviera en carne y hueso. ¿Cuántos confían en el Señor? Más bienaventurado es aquel que cree sin ver, que cree sin haber visto. ¿Sí? Entonces, cuando empezamos a tener estos pensamientos, mis hermanos, necesitamos dejar que nuestros corazones sean consolados por dos hechos fundamentales. Tenemos que dejar que nuestros corazones sean consolados. El primer hecho es que Jesús ha hecho todo lo necesario para que seamos recibidos en la casa del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Por lo que somos hijos del Rey. Amén.
Y número 2, mis hermanos, el Espíritu Santo vive en nosotros para ayudarnos si nos sometemos a su guía, a su guianza. ¿Cuántos dicen amén? Cuando confiamos, mis hermanos, en la salvación que Jesús nos ha dado y nos apoyamos en el Espíritu Santo para que nos ayude en el peligroso mundo, mis hermanos, que nos rodea, podemos evitar que nuestro corazón se turbe. ¿Sí o no? ¿A cuántos les preocupa cómo está la situación del mundo actualmente? Levante su mano. ¿A quién le preocupa cómo está el mundo? Solamente a 1, 2, 3. Los demás tienen mucha paz, ¿verdad? A mí sí me preocupa cómo está el mundo, mis hermanos. Está tremendo. Está horrible. ¿Qué van a recibir nuestros hijos? Por eso el clamor de la iglesia es: sí, Señor, ven. Sí, ven, Señor Jesús. Ya queremos que Él regrese, ¿verdad? Pero Él dijo: mientras yo regreso, confíen, tengan paz, ¿verdad? Entonces Él no quiere que nuestro corazón esté turbado, sino que confiemos en Él. Sí nos preocupan las cosas que pasan en el mundo, pero debemos de tener paz, descansar en Él, aprender a descansar en Él. ¿Cuántos dicen amén? Y continúa diciendo el versículo 1: ¿creéis en Dios? ¿Ustedes creen en Dios? Y yo les pregunto a ustedes: ¿ustedes creen en Dios? Amén. Pues crean también en mí, dijo Jesús. Si ustedes creen en Dios, crean también en mí. En lugar de entregarse a un corazón turbado, los discípulos, Jesús les dijo que pusieran firmemente su confianza en Dios y en Él, ¿verdad? En el mismo Jesús. Y este fue un llamado radical, mis hermanos, a confiar en Jesús, así como uno confiaría en Dios el Padre. ¿Sí o no? Y una promesa radical de que al hacerlo, al confiar en Él, nos traería consuelo y paz y a los discípulos también, ¿verdad? Les traería consuelo y paz a esos turbados corazones, ¿sí? ¿Qué es lo que los señala y los separa de todos los otros maestros religiosos a Jesús? ¿Sí? Pues es la ternura, ¿no? La claridad con la que Él reitera las verdades, ¿no? Sobre el amor del Padre. O sobre la moral también, la justicia, la verdad, la bondad. Todo esto, mis hermanos, a Jesús lo separa de otros maestros religiosos, ¿verdad? Y le vuelvo a repetir, es sobre las verdades que él habló, ¿verdad? La moral, la justicia, la verdad, la bondad, ¿verdad? También lo separa de la peculiaridad de su llamado para el mundo, porque Él dijo: crean en mí. Crean en mí. Alguien que parece hombre, en este caso Jesús era hombre, ¿verdad que sí? Alguien que parece hombre le pide a todos los hombres que le den exactamente la misma fe y confianza que le dan a Dios. Es lo que le está diciendo: ¿ustedes creen en Dios? Crean también en mí. ¿Sí? Y hay algo de debate, mis hermanos, sobre cómo deberían de considerarse los tiempos del verbo, ¿verdad? Este verbo de creer. Y es posible, mis hermanos, que Jesús haya querido decir: ustedes deben creer en Dios, también deben de vivir en mí. Y esto es un imperativo, mis hermanos, ¿sí? O es posible que quisiera decir, a lo mejor Jesús quiso decir: ustedes creen en Dios, también creen en mí. Ese es un indicativo, ¿sí? A fin de cuentas, mis hermanos, la mejor evidencia parece ser que Jesús mencionó esto como una orden o una instrucción para los discípulos. ¿Cuántos son discípulos aquí? Esta instrucción, mis hermanos, es para nosotros. Crean si creen en Dios, crean en mí. ¿Sí? Que no se turbe vuestro corazón. Y en vista, mis hermanos, del imperativo procedente, yo considero, mis hermanos, que lo mejor es tomar ambas formas que acabamos de leer como imperativas, ¿sí? ¿Cuál es? Que creamos en Dios y que creamos en Él. Y Jesús, mis hermanos, está instando, está urgiendo, está pidiendo con insistencia a sus seguidores, a sus discípulos, a continuar creyendo en el Padre y que continuaran viviendo para Él. Eso es lo que el Señor quiere.
que creamos y que vivamos para Dios. Amén. La solución de Jesús para la perplejidad no es una receta, mis hermanos. La perplejidad quiere decir para la duda, ¿sí? No es una receta, es una relación con Él. Tenemos que tener una relación con el Señor. A medida que nosotros tenemos una relación con el Señor, nuestra confianza crece aún más. Nuestra paz crece aún más, ¿sí? Nuestra preocupación van disminuyendo, ¿sí? La noche antes de que Jesús fuera crucificado, mis hermanos, Jesús les dijo a sus discípulos que les dejaría y que no podrían ir con Él. Mire, deje un apartado ahí, vaya a Juan 13, nomás dele una página hacia atrás, vuelta a su página. Juan 13, 33. ¿Lo tiene? Dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Fíjense cómo se dirige el Señor Jesús a sus discípulos, ¿eh? De qué manera tan cariñosa, ¿no? Les dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, ustedes no pueden ir por el momento, ¿eh? Pedro preguntó a dónde iba y por qué ellos no podían ir con él. Y Jesús le aseguró que le seguirían eventualmente. Ve ahí el versículo 36 de ese mismo capítulo. Dice, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Y versículo 37 dice, le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. ¿Sí? ¿Cuántos dicen, sí, cómo no? Ese Pedro, ¿verdad? Le decía, yo voy a poner mi vida por ti. Y era el que lo iban a negar, ¿verdad? Y ahí, después de eso, Jesús le dice, no, pues tú vas a poner tu vida por mí, le dice Jesús, ¿verdad? Si tú me vas a negar, antes de que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Entonces Pedro se puso triste, ¿verdad? Y así somos, de repente somos bien emocionales. Sí, yo voy a poner mi vida por ti, Señor. Y a la hora de la prueba, no, siempre no, Señor. ¿Verdad? Vea Jesús lo que dijo en el versículo 2 de Juan 14. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Jesús, mis hermanos, habló con absoluta confianza sobre el cielo. Y aquí está mencionando el cielo como la casa de su Padre. Y Jesús no se preguntaba por la vida después de la muerte. Él no se preguntaba eso. ¿Por qué? Porque Él la conocía. Y Él dijo a sus discípulos que había habitaciones para todos en el cielo. O sea, muchas moradas. ¿Cuántos quieren estar ahí? Amén. Algunos dicen, no, yo no, todavía no. Muchas moradas, ¿verdad? Dice. La versión en inglés de la versión de King James lo traduce como muchas mansiones, esa versión. Muchas mansiones. Pero a la luz del antiguo griego, mis hermanos, es mejor traducido como moradas. Esa es la mejor traducción, moradas. El sustantivo de la palabra griega mone, así se escribe mone, conectados con el verbo meno, que es quedarse o permanecer, significa un lugar donde quedarse, eso significa. A la luz de la naturaleza de Dios, es mejor traducirlo, mis hermanos, como moradas, así. Entonces, este dicho de Jesús, mis hermanos, de moradas, que hay muchas moradas, ese dicho ha confundido a muchos por la traducción de la versión King James, de las palabras casa y mansiones. La palabra griega traducida casa, mis hermanos, significa una morada, literalmente o en sentido figurado, y por ende significa una familia. Eso significa. La palabra traducida mansiones o moradas significa literalmente el acto de permanecer o residir. Eso significa permanecer o residir. Así que uniendo esas palabras griegas, mis hermanos,
Jesús está diciendo que en la casa de Dios, es decir, el cielo, habrá muchas personas en la familia de Dios permaneciendo todos juntos. ¿Sí? Y dentro de la casa celestial de Dios, los cristianos vivirán en la presencia de Dios. Eso es lo que está diciendo Jesús. ¿Sí? Y esto es muy diferente de la idea de filas de mansiones en las calles de oro, porque muchos dicen, oye, tengo mi mansión, mejor que la que está allí en Calabazas, ¿no? Muchos eso se imaginan, ¿verdad? Y esto es muy diferente a la idea de ver mansiones, calles de oro, y esa es la imagen, ¿verdad?, que muchas personas tienen de lo que Jesús estaba diciendo. Y cualquiera que sea el lugar donde nos quedemos en el cielo, mis hermanos, será tan glorioso como una mansión. Donde quiera que te quedes, tengas una mansión grande o una mansión chiquita, donde quiera que te quedes, será glorioso, mis hermanos, porque vas a estar en la misma presencia del Señor. Entonces, mis hermanos, es encontrada una vez más en el Nuevo Testamento, en Juan 14:23, esta misma palabra, donde se resalta la morada permanente del Padre y el Hijo en los corazones de los discípulos que lo aman. Mire, vaya a Juan 14:23, unos versículos adelante. Dice ahí, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, es decir, mi palabra obedecerá, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que ama al Señor. Y el que ama al Señor, ¿qué es lo que hace? Guarda su palabra, obedece su palabra. Entonces el Señor, cuando nosotros guardamos su palabra, obedecemos su palabra, Él viene, ¿verdad? Él nos ama y viene y hace morada en nosotros. Qué bendición es eso, ¿no lo cree? Y continúa diciendo el versículo 2 de Juan 14. Voy pues, dice, a preparar lugar para vosotros. El amor, mis hermanos, prepara una bienvenida, ¿sí o no? ¿Sí? Con amor, los padres expectantes preparan un cuarto para el bebé, ¿sí o no? Van a hacer el bebé y preparan todo, preparan una habitación para él, lo pintan del color que más les guste, ¿verdad? Si es niño azul, si es niña rosa, o amarillo, qué sé yo, ¿verdad? O blanco, preparan la cuna, compran todo lo necesario para tener al bebé bien, ¿no? Para recibirlo. Y todo lo hacen ¿por qué? Porque tienen que hacerlo por obligación. ¿O por qué lo hacen? Por amor, ¿verdad? Lo hacen por amor. Por eso preparan una bienvenida al ser que va a venir por amor. Entonces, con amor los padres preparan un cuarto para el bebé. Con amor el anfitrión prepara todo para sus invitados, ¿sí o no? Vas a hacer una comida y preparas todo con amor, ¿verdad? Para recibir a tus invitados, ¿sí? También si vas a recibir visitas de otro lugar, pues preparas todo para recibirle con amor y que se sienta bien en tu casa, en tu hogar, ¿verdad? Entonces Jesús prepara, mis hermanos, un lugar para su pueblo porque los ama y está confiado en su llegada. Por eso el Señor está preparando morada. Amén. Y Él dijo, voy. Él está diciendo esta palabra, ¿verdad? Voy a preparar, voy. Y esta palabra voy habla del propio plan e iniciativa de Jesús, mis hermanos. ¿Sí? Esa es la iniciativa de Él. Él no fue llevado a la cruz, ¿cuántos lo saben? Él no fue llevado a la cruz, Él fue allí. Él decidió ir allí. Él sabía lo que había venido. Él sabía cuál era su propósito. No lo llevaron, Él fue a la cruz. Y todo por amor, ¿verdad? Entonces los discípulos pensaron que su muerte fue una calamidad inesperada. Eso fue lo que ellos pensaron. Y Cristo les enseñó que era el camino de su propio plan. ¿Sí? Mire, versículo 3, por favor. Y si me fuere, dice el versículo 3, dice, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Jesús, mis hermanos, prometió volver otra vez por los discípulos, ¿sí o no? Aquí lo estamos viendo, ¿verdad? Y si me fuere y os prepare el lugar, vendré otra vez.
¿Se fija? Jesús está prometiendo volver otra vez por los discípulos. ¿Cuántos son discípulos aquí? Y esto no solo fue en el sentido de su pronta resurrección o venida del Espíritu Santo, mis hermanos. Jesús también tenía en mente la gran reunión con su pueblo al final de los tiempos, al final de la era, mis hermanos. ¿Sí? Entonces, ellos, los discípulos, no debían pensar de él como que había dejado de ser cuando lo vieran. O sea, es decir, que ya dejó de existir. No, pues ya, estar tristes porque ya no va a venir, ya se murió. Sino que solo había ido, Jesús solamente había ido a otro lugar para preparar su venida. Y lo que es más, mis hermanos, Él regresará a recibirlos con gran poder y gran gloria. ¿Cuántos dicen amén? Y no se debe perder la referencia a la segunda venida, mis hermanos. Es verdad que Juan no hace referencia a esto con tanta frecuencia como lo hacen otros escritores del Nuevo Testamento, pero no es verdad que falta en sus páginas. O sea, ahí está, ¿verdad? La verdad ahí está marcada. Ahí lo acabamos de leer en el versículo 3, ¿verdad? Que Jesús va a regresar. Y esta fue una hermosa promesa para la iglesia antigua, mis hermanos. Y Pablo bien podría estar repitiéndola cuando le informa a los tesalonicenses por la palabra del Señor que Jesús descenderá del cielo y reunirá a todos los creyentes para sí mismo para estar con él. Mire, vaya ahí en 1 Tesalonicenses. Jesús les está diciendo: yo voy a estar con ustedes para siempre. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 15. Primera Tesalonicenses 4:15. Dice: por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. ¿Se fija cómo la palabra de Dios siempre hace match en todo? ¿Ah? Por eso el Señor Jesús les decía a los discípulos: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Cómo iba a hacer esto? Los iba a tomar en el aire, ¿verdad? Él iba a regresar y los iba a tomar. Es lo que les estaba diciendo. Y continúa diciendo el versículo 3: para que donde yo estoy, vosotros también estén. El enfoque completo, mis hermanos, del cielo es estar con Jesús. El cielo, mis hermanos, es cielo no por las calles de oro o las puertas de perla. Ni siquiera la presencia de los ángeles hacen que el cielo sea cielo, ¿sí? El cielo es cielo, mis hermanos, porque Jesús está allí. Por eso el cielo es cielo, mis hermanos, ¿sí? Entonces recibimos consuelo de saber que incluso mientras Él prepara, mis hermanos, el lugar para nosotros, Jesús también nos prepara para ese lugar. Él nos está preparando en nuestro corazón, en nuestro espíritu, para ese lugar, para ir a ese lugar, mientras Él prepara el lugar. Amén. Juan 14:4, por favor. Juan 14:4 dice: y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Los discípulos, mis hermanos, no debían sentirse frustrados, porque aunque el Señor les había anunciado que Él se iba, sin embargo ellos sabían a dónde iba y el camino que iba a seguir. Hablando de camino, ¿verdad? Y aunque Tomás, mis hermanos, intervino inmediatamente para decir que realmente no conocían estas cosas, ahí en el versículo 5 que vamos a ver más adelante, lo cierto es que el Señor le había hablado en muchas ocasiones de su partida para ir con el Padre. Por eso ya estaban preparados, por eso ya sabían los discípulos, y nosotros ya sabemos también. Ve a Juan 7:33, por favor, dejando un apartado ahí. Juan 7:33. Dice: entonces Jesús dijo:
Todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Se fija que el Señor ya les estaba enseñando ahí, ya les estaba diciendo a dónde iba a ir, dónde iba a ser su partida. ¿Sí? Y del mismo modo se había revelado a sí mismo como el camino al Padre. Mire, vaya ahí a Juan 8, tiene un capítulo más, 8:19. Dice ahí, ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondiendo Jesús, ni a mí me conoces ni a mi Padre. Si a mí me conocieres, también a mi Padre conocerías. Por lo tanto, mis hermanos, este camino sería para él de abnegación. ¿Sí? El camino, mis hermanos, del cristiano es un camino de abnegación, es un camino de sacrificio que muchos no queremos hacer, tristemente. Pero ese es un camino de abnegación que nos conduce finalmente a la muerte, juntamente con Cristo. Porque dicen las Escrituras que crucificados estamos juntamente con Cristo en los lugares celestiales. ¿Sí? Entonces, este camino, mis hermanos, para Jesús sería un camino de abnegación. Él se negó totalmente a sí mismo. Él no vino a buscar lo suyo. ¿Cuántos lo saben? Él vino a salvar lo que se había perdido. Él vino a servir y no a ser servido. ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces, este camino para Jesús era un camino de abnegación, era un camino de sacrificio. Y Él sacrificó su vida hasta el último segundo. Él fue obediente, mis hermanos, hasta la muerte. Y muerte de cruz. Eso dicen las Escrituras, ¿verdad? Entonces es verdad, mis hermanos, que lo que estaba por venir iba a resultar en una dura prueba para los discípulos, mis hermanos. Mire, si nosotros entendiéramos esto, no se turbe vuestro corazón. Cuando vengan las pruebas, o de repente llegan las pruebas, lo sabemos, nosotros podemos estar tranquilos y no estar preocupados. Mire, en estos días ha habido situaciones difíciles para algunos de los hermanos que están aquí. Situaciones difíciles que preocuparon en el momento. ¿Sí? Hubo inclusive personas que fallecieron, no de esta congregación, pero familiares de esta congregación fallecieron. ¿Sí? Y es doloroso perder a un ser amado, ¿sí o no? Es doloroso. Pero ¿quién nos da la paz? Y fíjese que este hermano después comprendió, ¿verdad? Y él dijo, no, o sea, yo tengo la paz del Señor, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que nadie me puede dar, que solamente Dios me puede dar. Al principio fue doloroso, sí, es doloroso, pero tenemos que superarlo inmediatamente y refugiarnos a los brazos del Señor. Sí. Y Él es el que da de su paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Sí. Muchos quieren distraerse, buscan esa paz en distracciones, sí. Pero ninguna distracción te va a dar esa paz que la que Jesús te puede dar. ¿Sí o no? Él es el único que puede darte la paz, la tranquilidad. Él es el único que puede suplir tu necesidad, cualquiera que estés pasando. Hay algunos que tienen enfermedades que les aquejan, que les molestan. ¿Y cuántos saben que hoy en día cada vez son más las enfermedades que salen por la forma de alimentación que tenemos, ¿verdad? La forma de alimentarnos producen que pues haya más cáncer, ¿verdad? El alimento, los azúcares y todo eso provoca que haya cáncer, ¿verdad? Los alimentos procesados, las frituras, todo lo que se mete al aceite, todo eso, mis hermanos, es tan dañino a la salud. Y es lo que nos venden y es lo más barato, ¿sí o no? Y muchos estamos padeciendo de enfermedades que hasta cuando te dicen, no, ¿sabe qué? Usted es diabético. No levante su mano, pero cuando a usted le dijeron, espero que no haya ninguno,
que era diabético, ¿usted cómo se sintió? Se sintió mal, ¿no? ¿Se puso triste o no? Que dijo, ay, ¿ahora qué voy a hacer? Ya no voy a poder comer lo que yo quería comer. Esa Coca-Cola tan sabrosa que sabe fría con mucho hielo, ¿no? Esa In-N-Out. Y empezaste a llorar, ¿no? Porque ya no puedes comer eso. ¿Cuántos lo saben? De que empiezan a quitar alimentos que al paladar son ricos, ¿sí o no? Pero realmente te hacen daño. Entonces, todo eso, mis hermanos, o sea, ¿a qué voy con esto? Todo eso causa tristeza. En el momento causa gozo, ¿no? Te lo comes y sientes rico y dices, ay, qué sabroso está esto, ¿no? Pero después cuando vienen las enfermedades, viene la tristeza, ¿sí? Y viene entonces el clamor hacia el Señor, ¿verdad? Y el Señor te dice, ya ves, te había dicho que comieras sano, ya no me haces caso. Y ahora que estás enfermo, a ver, ¿qué podemos hacer? Pero ¿cuántos saben que el Señor tiene el poder para sanar cualquier enfermedad? Él tiene el poder para derramar de su paz, para ayudarnos en cualquier situación, ¿sí o no? Entonces, Él, mis hermanos, Jesús se había preparado previamente para ellas, ¿no? No obstante, mis hermanos, en esta época de sus vidas, hablando ya de los discípulos se mostraban torpes para entender lo que el Señor les enseñaba, ¿sí? Pero todo cambiaría después del día del Pentecostés. En el momento ellos no estaban entendiendo lo que Jesús les estaba diciendo, ¿verdad? Ellos no lo entendían en ese momento, hasta que vino el poder del Espíritu Santo y se derramó sobre de ellos, ¿no? Eso fue cuando ellos entendieron, cuando vieron resucitar al Señor, ¿verdad? Entonces, Jesús, a la luz de todos estos acontecimientos de la resurrección, del derramamiento del Espíritu Santo, mis hermanos, Jesús les enseñaría a los discípulos plenamente las verdades que hasta ese momento ellos, los discípulos, no habían logrado entender. Y sabe una cosa, mis hermanos, a veces queremos entender todo lo que pasa a nuestro alrededor y no vamos a entenderlo, mis hermanos. No vas a lograr entenderlo al principio, pero después cuando ya pase toda esta situación, va a venir a tu mente y decir, ahora entiendo por qué el Señor permitió todas estas cosas. En el momento no lo entiendes, ¿sí? El por qué te quedaste sin trabajo, no lo entiendes de repente. ¿Por qué me quedé sin trabajo? Pasa el tiempo y te das cuenta que el Señor tenía un mejor trabajo para ti, donde te iban a pagar un poquito más, donde ibas a tener tiempo para asistir a las reuniones, ¿sí o no? Y a veces no entendemos por qué pasan las cosas. Señor, ¿por qué se te descompuso el coche? Ibas a agarrar el freeway y te enteraste que a la hora que tú cruzas por ahí hubo un accidente. En el momento no lo entiendes y te desesperas y dices, voy a llegar tarde al trabajo, ¿sí o no? Pero después te das cuenta y dices, ahora entiendo, el Señor me libró de un accidente. Cualquiera que sea la situación, mis hermanos. Y los discípulos no entendían en ese momento lo que el Señor les estaba diciendo, ¿sí? No lo entendían, pero después lograron entenderlo. Pero ahora ellos eran como niños, ¿no? En ese momento los discípulos estaban como niños en el modo de pensar. Porque ¿qué dice 1 Corintios 14:20? Yo se lo leo, dice, hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Eso es lo que dice 1 Corintios 14:20. Entonces, mis hermanos, lo que el Señor quiere es que lleguemos a la madurez espiritual, mis hermanos. Y esta madurez se notará en nuestro modo de pensar y en nuestro modo de actuar. De verdad se lo digo. Sí. Vayamos ahora a Juan 14:5, por favor. Juan 14:5. Y vemos aquí a Tomás, ¿verdad?
Y Tomás, pues siempre, esa era la característica de Tomás, ¿no? Era un hombre que dudaba, no un poco, mucho dudaba. Tenía esa característica Tomás. Y le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? ¿No sabían? Claro que sí sabían, porque el Señor les había dicho dónde iban a ir, a dónde iba a ir Él con anterioridad, ¿sí o no? Y ahora lo que vemos aquí es cómo le hablan, pues con esa familiaridad también, ¿no? Los discípulos tenían esa familiaridad ya con el Señor, después de conocerle 3 años, de estar conviviendo día y noche, pues ellos ya tenían esa confianza y esa familiaridad también, ¿no? Era una familiaridad natural y sencilla. Y Él les habla a ellos, Jesús les habla a ellos con esa total empatía por su debilidad. O sea, con toda paciencia, ¿verdad? El Señor les habla a ellos, enseñándoles poco a poco conforme son capaces de aprender. ¿Y cuántos necesitamos aprender? Yo todavía sigo aprendiendo, mis hermanos. Si usted ya lo sabe todo, déjeme decirle que no es verdad. Usted no lo sabe todo, ¿sí? No se sienta superior, ¿sí? Dice Eclesiastés que no debemos de sentirnos superiores, ¿verdad? Sino al contrario. Entonces lo que vemos aquí es que ellos están hablando con esa familiaridad y el Señor, ¿verdad?, tiene esa empatía, o sea, los entiende, los comprende, porque son personas inmaduras, son como niños, ¿verdad?, porque no son capaces de aprender, ¿verdad? Y dice, ellos hacen preguntas como niños, así como un niño lo haría, ¿no? Que hacen preguntas inocentes, ¿no? Preguntas que lógica, en la lógica pues tienen una respuesta en esa misma pregunta, ¿no? Sí. Entonces con frecuencia estos discípulos muestran esa ignorancia, ¿verdad? Pero nunca se ven intimidados por la presencia de Jesús o avergonzados de dejar ver lo poco profundo o cabezas duras que son ellos, sino que se atreven a preguntar: Señor, ¿a dónde vas? ¿Verdad? ¿A dónde? Dinos. ¿Dónde? No sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? ¿Usted le ha hecho una pregunta de este tipo al Señor? ¿Y el Señor se la ha respondido o no? Mire, para el Señor no hay preguntas tontas, ¿eh? Cualquier pregunta que tú le hagas, Él en su amor y en su paciencia, con toda paciencia y doctrina, Él le puede enseñar a usted, ¿sí? Porque Él tiene amor, tiene paciencia. Entonces, mis hermanos, ¿verdad? Si Jesús es el único camino al cielo, porque de eso estamos hablando, que Jesús es el único camino, una afirmación tan exclusiva puede rechinar en el oído posmoderno. Hoy en la actualidad, el decir que Jesús es el único camino, para muchos hasta le retumba y dicen, ¿cómo va a ser posible? ¿Y a Mahoma dónde lo dejas? ¿A Buda dónde lo dejas? ¿Sí o no? Pero no por ello deja de ser cierta, ¿sí o no? Jesús es el único camino. La Biblia enseña que no hay otro camino para la salvación sino a través de Jesucristo. Y eso es lo que dice el versículo 6 de Juan 14. Ve ahí lo que mismo Jesús dijo. Él lo afirmó y lo reafirmó. Juan 14:6 dice ahí, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él no es un camino, ¿verdad que no? Como en uno de muchos. Él no es un camino, Él es el camino, como el primero y único camino. Nadie, a pesar de su reputación, de sus logros, de su conocimiento especial o santidad personal, puede venir a Dios el Padre, excepto a través de Jesús. Imagínense cómo se escucharía Buda diciendo: nadie puede ir al Padre si no es por mí. ¿Cómo se escucharía eso? Nadie, o Mahoma, ¿no? Nadie puede ir al Padre si no es por mí. ¿Cómo se escucharía eso? Raro, ¿no? Pero Jesús dice: nadie puede ir al Padre si no es por mí. ¿Sí? Jesús, mis hermanos, es el único camino al cielo por varias razones.
Jesús fue elegido por Dios para ser el Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Eso viene en 1 de Pedro 2:4. Jesús es el único que ha bajado del cielo y ha regresado allí. Esa es otra razón más. Eso viene en Juan 3:13. Jesús es la única persona que ha vivido una vida humana perfecta, es decir, sin pecado. ¿Sí? Y eso usted lo encuentra en Hebreos 4:15. Él es el único sacrificio por el pecado. Nadie más se sacrificó. Nada más Jesús. Eso viene en 1 de Juan 2:2, para los que anotan. Hebreos 10:26. Jesús solo cumplió la ley y los profetas. Eso viene en Mateo 5:17. Y Él es el único hombre que ha vencido la muerte para siempre, mis hermanos. Eso viene en Hebreos 2:14 y 15. Otra razón más es que Jesús es el único mediador entre Dios y el hombre. Eso viene en 1 de Timoteo 2:5. Y Jesús es el único hombre a quien Dios ha exaltado hasta lo sumo. Eso viene en Filipenses 2:9. Amén. Y en varios lugares, además de Juan 14:6, mis hermanos, que estamos viendo aquí, en donde Jesús habló de sí mismo como el único camino al cielo, Él se presentó como el objeto de la fe. ¿Sí o no? Eso lo encuentra usted en Mateo 7:21 al 27. Jesús también dijo que sus palabras son vida. Juan 6:63. Él prometió que aquellos que creen en Él tendrán vida eterna. Juan 3:14 y 15. Jesús, mis hermanos, es la puerta de las ovejas. Juan 10:7. El pan de vida. Juan 6:35. Y la resurrección. Juan 11:25. Y nadie más, mis hermanos, puede reclamar esos títulos. Nadie. Ni Mahoma, ni Buda, ni al quien le pongan. Nadie puede reclamar esos títulos. ¿Sí? La predicación de los apóstoles, mis hermanos, se centró en la muerte y resurrección del Señor Jesús. Pedro, hablando del Sanedrín, él estuvo hablando ahí, ¿verdad?, al Sanedrín, proclamó claramente a Jesús como el único camino al cielo. Eso fue lo que Pedro declaró. Mire, vaya por favor a Hechos 4:12. Si lo encuentra rápido, si no, ahí va a estar en la página, creo. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay nadie más. Jesús por eso es el único camino. Jesús, único camino, mis hermanos. Y Pablo, hablando a la sinagoga en Antioquía, Pablo señaló a Jesús como el Salvador. Hechos 13:38, ahí lo tiene. Hechos 13:38 dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. ¿Sí? Juan, mis hermanos, escribiendo a la iglesia en general, especifica el nombre de Cristo como la base de nuestro perdón. Y eso viene en 1 de Juan 2:12. Y ahí viene, 1 de Juan 2:12 dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados. ¿Por medio de quién? Por su nombre. ¿El nombre de quién? De Jesús. ¿O el nombre de Mahoma? ¿De Buda? No, en el nombre de Jesús. Nadie más que Jesús, mis hermanos, puede perdonar pecados. ¿Cuántos dicen amén? La vida eterna, mis hermanos, en el cielo solo es posible a través de Cristo. Jesús oró en Juan 17:3, y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Para recibir el regalo gratuito de la salvación de Dios, mis hermanos, debemos de mirar a Jesús y solo a Jesús. Debemos confiar en la muerte de Jesús en la cruz como nuestro pago por el pecado y en su resurrección. Amén. Romanos 3:22 dice:
la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. ¿Se fija que todo encierra en Jesús? Todo encierra en Él. En un momento de ministerio de Jesús, muchos de la multitud le estaban dando la espalda y saliendo con la esperanza de encontrar otro Salvador. ¿Sí? Muchos empezaron a abandonar a Jesús porque ya no lo quisieron y querían buscar a otro Salvador. Y Jesús les preguntó a los 12, fíjese, ahí sí vaya, a Juan 6:67, por favor. Juan 6:67, vea lo que Jesús les dijo a sus discípulos cuando la gente empezó a abandonarle, ¿no? Cuando le dieron la espalda y salieron de la presencia del Señor con la esperanza de encontrar a otro Salvador. Y como no hay otro Salvador, no lo encontraron, se quedaron con las ganas, ¿verdad? Y vea Juan 6:67, dice: ¿queréis acaso iros vosotros también? ¿O también vosotros? El orden. ¿Queréis acaso también iros también vosotros? Y la respuesta de Pedro es exactamente la respuesta que todos nosotros debemos de dar. Es la respuesta correcta, mis hermanos. Vea el versículo 68, dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y versículo 69 dice: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No hay otro camino, mis hermanos. Los mismos discípulos sabían que no había otro camino. Jesús es el único camino. No había otro camino. Entonces dice que todos nosotros, mis hermanos, debemos de compartir la fe de Pedro, de que la vida eterna reside solo en Jesucristo. ¿Sí? Y para ir aterrizando ya, mis hermanos, porque los veo con hambre. No es cierto. Ya para ir aterrizando, Jesús no dijo que Él nos mostraría el camino. Él no dijo que nos mostraría el camino. Él dijo que Él es el camino. ¿Sí o no? Sí. No prometió enseñarnos una verdad. Jesús no prometió enseñarnos una verdad. Él dijo que Él es la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Jesús no nos ofreció los secretos de la vida. Él dijo que Él es la vida, mis hermanos. Y muchos dicen: no, es que yo estoy deambulando, no sé a dónde voy. Muchos dicen eso, ¿verdad? Pues déjame decirte que Jesús es el camino. Si no sabes a dónde tienes que ir, Jesús es el camino. Busca a Jesús. ¿Sí o no? Algunos pueden decir: no, es que yo estoy confundido, no sé qué pensar. Pues Jesús es la verdad. Él es la verdad, la única verdad. Algunos pudieran decir: no, es que estoy muerto por dentro, no sé si puedo continuar. Pues déjame decirte que Jesús es la vida. Es la vida, mis hermanos. ¿Sí? Y a la luz de los próximos eventos, esta declaración era una paradoja, mis hermanos. Porque Jesús estaba diciendo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y a la luz de los próximos eventos, es decir, de su muerte, eso que él estaba diciendo era una paradoja. ¿Sí? El camino de Jesús sería la cruz. Fíjense, ese era el camino de Jesús, la cruz. Sería condenado por mentirosos desvergonzados y su cuerpo pronto yacería sin vida en una tumba. Porque él tomó ese camino. Él es el camino a Dios. Por él hechos de que Él nos contestó, o más bien Él no contestó. O sea, Él sufrió la muerte porque Él no contestó a las mentiras. Y podemos creer que Él es la verdad, ¿sí o no? Porque estuvo dispuesto a morir y se volvió el canal de la resurrección, se volvió la vida para nosotros. Sin el camino, mis hermanos, no hay por dónde ir. Sin el camino no hay a dónde ir. ¿Cuántos les ha pasado que se pierden de repente? Van a la montaña o van a correr al bosque y se pierden. Bueno, hay señalamientos, ¿no? Si no lo sigues, te puedes perder. Corres el riesgo de perderte. ¿Sí o no? Sí. Pero sin el camino, mis hermanos, entonces no hay por dónde ir. Sin la verdad no hay conocimiento. Sin la vida no hay de qué vivir, o no hay por qué vivir. Jesús dijo: yo soy el camino que ustedes deben seguir. Yo soy la verdad que deben de creer, y yo soy la vida que deben de anhelar.
Eso es lo que dijo Jesús. Y hoy en día, mis hermanos, ante los muchos problemas mundiales que aparentan ser insuperables, ¿sí?, y oscuras y amenazantes situaciones, vemos el resplandor de aquel que abiertamente proclamó: yo soy la luz del mundo. Eso viene en Juan 8:12. Y ya para concluir, mis hermanos, el logro, Jesús, Él logró su misión al morir en la cruz para pagar el precio por nuestros pecados. Pero Él no permaneció muerto. ¿Cuántos lo saben? A los 3 días Él volvió a la vida y se presentó ante testigos para demostrar su resurrección antes de regresar al cielo. ¿Sí? Hubo muchos testigos que lo vieron, que Él resucitó. Y Jesús, mis hermanos, es el único que murió y resucitó por nosotros para darnos vida eterna con Él allá en el cielo. Nos va a dar vida eterna y nos va a llevar allá al cielo. Amén. El mismo Jesús, mis hermanos, el mismo Jesús lo dijo de esta manera: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en su declaración, mis hermanos, no mencionan nuestras buenas obras como asistir a la iglesia. Él no dice: si tú vas a la iglesia, vas a ir, ¿verdad?, al Padre. No dice eso. O tener un buen carácter. Si tú eres buena onda, vas a ir al Padre. Nunca mencionó eso el Señor, ¿verdad que no? Todas estas cosas agradan a Dios. Tener buen carácter, el venir a la iglesia, todo esto agrada a Dios, mis hermanos. Pero la salvación solo se logra a través de ¿quién? Y Jesús es el único camino a la salvación, mis hermanos. Porque Él nos dice en Juan 11:26: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y termina haciendo una pregunta en este versículo: ¿crees esto? Póngase de pie y vamos a orar. Oh, gracias, Señor. Gracias, Padre. Queremos bendecirte, queremos exaltarte a ti, Dios. Gracias, Señor, te damos, porque tú eres el único camino, Señor, que nos lleva al Padre. No hay nadie más, Señor. Aún estando nosotros sin saber a dónde tenemos que ir, en medio de la preocupación, en medio del dolor, tú eres el único camino, Señor. Aún en medio de la confusión, tú, Señor, eres la verdad. Señor, muchas de las veces nos sentimos cansados, fatigados, que no sabemos si debemos continuar. De repente nos sentimos desanimados, pero recordamos, Señor, de que tú eres la vida. Tú eres el único camino, Señor. ¿A quién iremos? ¿A dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Muchas de las veces nosotros buscamos en otros lugares, en otras circunstancias, buscamos, pero nada nos satisface, Señor. El mundo nada nos satisface. Las cosas del mundo son pasajeras. El cielo y la tierra pasarían, tú dijiste, pero tus palabras permanecen, Señor, para siempre. Y nosotros, Señor, queremos aprender a refugiarnos en ti. Queremos caminar por ese camino. Sabemos que el camino que tú caminaste, Señor, fue un camino de abnegación, fue un camino de sacrificio que muchos no queremos vivir, pero tú eres el único camino, Señor. Es un camino de sacrificio, de mucho sacrificio, que muchos no queremos pagar. Sabemos, Señor, que en ocasiones vienen las circunstancias, Señor, en la familia, las críticas, las luchas, porque no hablamos el mismo idioma,
porque nosotros queremos hablarles de ti y ellos quieren hablarnos de las cosas del mundo. Y es ahí donde vienen los conflictos, Señor. Pero no debemos de desanimarnos, porque tenemos que ganarlos para Cristo. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Ayúdanos para caminar por ese camino que eres tú, Señor, para poder llegar al Padre. Ese camino de obediencia, ese camino de consagración, ese camino de santidad, ese camino, Señor, que nos lleva hacia ti. Tú eres el camino, Señor. Muéstrate, Señor, revélate a cada uno de nosotros y que podamos, Señor, seguir ese camino angosto, el camino angosto que nos lleva hacia ti, porque muchos quieren caminar el camino ancho, espacioso, que nos lleva a la perdición. Pero nosotros, Señor, queremos caminar el camino que tú caminaste, el camino angosto, Señor. Gracias te damos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.